Le invito a abrir su Biblia en esta tarde. Seguimos con el estudio de Apocalipsis. Estamos ahí en pleno Apocalipsis. Ya. ¿Alguien pidió su hoja y no le llegó? ¿Alguien se olvidó de pedir su hoja? ¿Ahora está bien? ¿Alguien necesita hoja? Si necesitan hoja, tienen que preguntarle a Carolina si les quedan, porque sí hicimos un poco más por si acaso. Porque la semana pasada algunos daban, entonces esta vez sí hay un par de hojas más, pero no tienen que acercarse a Carolina. Ahí no sé, encuentren a Carolina, se desapareció. Ay, muchas gracias. Busquen a la hermana Carolina que se desapareció. Gracias. Cualquier cosa abren con Carolina, ella tiene hojas, están ahí en la silla, pero no sé si son de hermanos que todavía falta que lleguen o son las que están disponibles. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de todo lo que sucede en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y hoy día vamos a estar viendo el capítulo 4 y 5. ¿Ya? Un capítulo importante, un capítulo que sobre todo el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, es la última vez que se menciona la palabra iglesia. Y siendo que se menciona muchísimo en el capítulo, por ejemplo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 se menciona 22 veces la palabra iglesia. Pero después de ahí no se menciona la palabra iglesia hasta el capítulo 4 y en el 5 empieza a haber un relato de algo que va a suceder en el futuro. Donde muchos dentro de la teología empiezan a ver de qué está sucediendo si ya no se menciona la iglesia porque la iglesia no está, porque fue arrebatada. Hay otros que van a decir que no, que todavía no está arrebatada, pero ya no se le llama iglesia porque ya llegó el novio y está esperando su venida. Y hay otros que dicen, no, al final de todo lo que va a suceder, del capítulo 6 al capítulo 19, recién se va a la iglesia. Hay muchas teorías con respecto a esto. Ahora, déjeme decirle algo que teológicamente no es una doctrina primaria cuándo se va a la iglesia. Lo que sí es una doctrina primaria es que se va a la iglesia. Amén. Cristo viene por su iglesia. Cuando viene por su iglesia no es una doctrina primaria y si usted cree que se va al inicio o a la mitad o a la semana, en realidad es como cuando usted va a hacer un viaje. Lo importante es el viaje. Cuando empieza el viaje no es tan importante. Para que no entre en confusión ni entre en discusión con otros pensamientos o algunas personas pueden tener otras posiciones, inclusive dentro de nuestra línea, los bíblicos bautistas, hay algunos que no estamos de acuerdo todos tampoco, para que usted sepa. Así que no se extrañe si escucha algo en este púlpito y después va a un púlpito de Santiago de la misma iglesia nosotros, bíblico bautista, y que a lo mejor tenga una posición diferente, porque son doctrinas secundarias. Así que si usted tiene su hojita, ahí llegó la hermana Carolina por si acaso, si le falta una hojita, si se olvidó su hojita, vaya donde la hermana Carolina a ver si le puede ayudar. Ahí vaya, no, yo lo espero, no hay problema. La otra semana las vende Carolina, así no se van a olvidar nunca más. Ahí está. Dice, en el bosquejo de Apocalipsis, ya, están ahí con su hoja, todavía están reclamando hoja. Vamos mejor al capítulo 4 para que, mientras los hermanos se sienten ahí que están buscando una hojita. Capítulo 4, vamos al capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1, dice así la palabra de nuestro Señor. Dice, después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Por si acaso esta piedra tiene que ver con lo brillante, es una de las piedras más brillantes que existen. Así que está hablando de la majestuosidad de Dios. Había, 13, y el aspecto que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de la cornalina, y había alrededor del trono un
arco iris semejante al aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Cuando usted empieza ese relato, dése cuenta que se acuerda desde el capítulo 2, capítulo 3, Dios manda un mensaje a Juan que le escriba una carta a las iglesias. ¿Se acuerda? Lo hemos estudiado. Y él manda una carta, estudiamos la semana pasada acerca de estas cartas que representan cada periodo de la iglesia, pero también que eran iglesias establecidas. Pero resulta que después en el capítulo 4 ya terminó esa parte y dice que Juan recibe una invitación, ¿ya? Y es por eso que dice ahí en su hoja, si me está siguiendo en esta noche, dice, comienza en el versículo 1 con después de esto. Y él también termina con después de estas cosas. Así que la escena, por si acaso, del capítulo 2 y el capítulo 3, parte desde la tierra al cielo, que son el capítulo 4 y 5, para que entre en el contexto. Y dice ahí, punto número 1 en sus hojas, la visión del cielo. Número 1, la iglesia. Ponga ahí, si está rellenando, la iglesia. Número 1, la iglesia. Ahí sí está bien, ahí no se me pierde. Están en el encabezado nomás ahora los rellenos, la gran mayoría. Número 1, la iglesia. Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Cuántas puertas hay? 4 puertas. Yo no dije cuál es la puerta, pero hay 4 puertas en el libro de Apocalipsis. ¿Sabía usted eso? ¿Las quiere saber o no? Esto no está en su hoja, esto está en mi memoria. Ya. Pero hay 4 puertas. ¿Se acuerda una que dice en Apocalipsis 3:20? He aquí estoy, ¿dónde? Ahí tiene una puerta que es la puerta del corazón. Es la puerta que uno abre a Dios. Ya ahí se menciona una puerta. Y después en el capítulo 3, versículo 8, si no me equivoco. ¿Sí? ¿O no? Sí, ahí está. Algo me acuerdo. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti, ¿qué dice? Una puerta abierta, a la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y esta es una puerta abierta que se está refiriendo a la conversión del mundo. Le estaba diciendo a la iglesia de Filadelfia, sigan predicando al Señor Jesucristo para que entren por la puerta de salvación que es Cristo, pero aquí es una puerta de invitación. Aquí ustedes ven en el capítulo 4, versículo 1, donde se habla justamente de la puerta ya abierta en el cielo. Pero después en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, Cristo regresa. ¿Y qué vio Juan? Una gran puerta abierta en los cielos. ¿Por dónde venía quién? Cristo por nosotros. Así que en Apocalipsis hay 4, por si acaso, puertas mencionadas. Ya, esto no está en sus apuntes, si usted lo quiere anotar. Entonces, ¿quiere que le haga un pequeño repaso para los que les gusta anotar? Número 1, la puerta abierta de Apocalipsis 3:8. Es una invitación a la conversión. La segunda es la puerta del corazón, la que uno abre para que Cristo llegue a nuestra vida, Apocalipsis 3:20. Después tiene la puerta que es acceso a Dios, en el capítulo 4, versículo 1. Por eso Juan vio la puerta y estaba abierta para que entrara al acceso a Dios. Y después va a tener la puerta del regreso, cuando Cristo vuelve. 19, versículo 11. Así que vemos ahí que comienza con una invitación a Juan al cielo.
Y muchos creen, porque aquí es donde yo les decía, algunos dicen que no, otros dicen que sí, hay algunos que dicen que inclusive esto se está viviendo ahora, pero muchos creen que esta invitación se está refiriendo, que está recibiendo Juan es simbólico justamente de la misma invitación que Cristo está haciendo en ese mismo periodo. Juan está siendo invitado porque es parte de la iglesia. Entonces está representando a la iglesia viniendo al rapto. Y ahí ustedes en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, dice así la palabra de nuestro Señor. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Por si acaso, acuérdense que las cartas, siempre las cartas eran para corregir algunas cosas. Y resulta que Pablo tiene que escribir esta carta junto con otras cartas más, pero en especial esta, porque algunos hermanos dentro de la congregación, que siempre hay hermanos que tienen revelación, ya se cree en la cuarta parte de la Trinidad, empezaron a rumorear que Cristo ya había venido y que ellos habían quedado. Eso es lo que está sucediendo en el contexto de Tesalonicense. Así que, se quedaron, nos quedamos. Y ahí Pablo tiene que escribir una carta a Tesalónica diciéndole, esto le está diciendo, porque el rumor era que Cristo ya había venido por segunda vez. Y Pablo escribe, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto, y aquí pone el sello, si usted se da cuenta. Porque los otros que andaban hablando no podían decir Dios dijo o el Señor dijo. Él está diciendo, no, por lo cual decimos esto es en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, para los que les gustan esos textos maravillosos, en cierta manera Dios va a hacer resonar su voz y va a llamar. Y el texto lo está graficando Pablo diciendo, es como que suene una trompeta grande, todo el mundo, en este caso los creyentes, van a escuchar la voz que está sonando fuerte. Pero como está escrito medio poético, con voz de mando, con trompeta de Dios, como aquí mi mayor, o sea, ex mayor. ¿Usted cómo llamaba a los soldados? Vengan por favor para acá. O usted se paraba y ¿nos podría hacer cómo llamaba se puede poner de pie y hagan una muestra cómo llamaba a su alterno? Pero póngase de pie nomás y con confianza. Yo sé que aquí somos todos familia. Llámelo como que se vengan a formar. No, pero agrándese y yo sé que usted no quiere porque a usted le cuesta, pero agrándese no, haga como usted fuera cuando lo mandaron a usted a llamar a los pelados ahí. Pero usted le dice, cuelta compañía, ahí, por ahí me está gustando. Pero ¿cuál es la voz y el tono, hermano? Le estoy dando la posibilidad de que grita que en la iglesia se desahogue, ya que en la casa no puede. Aquí, hermano, desahóguese. Vuelta, dice. Okay. Y todos. Y yo le digo, cuando la Biblia dice, con voz de mando, piense usted en lo que está diciendo aquí mi hermano, en la posición militar, lo que hicieron el servicio allá. La otra vez, ¿se acuerda que pasaron adelante aquí? ¿Se acuerda? Era suavecita la voz de los que los mandaron, ¿no?
Como cuenta el hermano aquí que dice, no, yo les decía que se pongan. No, hermano, si nos está engrupiendo nomás usted. Tome asiento nomás. Ahora es caballero. Yo conozco a varios que me han hablado de usted. El Señor lo cambió así, por eso no puede gritar ahora. Amén. Pero es verdad eso. Con voz de arcángel. ¿Alguien de nosotros ha escuchado a un arcángel? Yo no. Todas esas son intrigas. No sé si Pablo escuchó un arcángel. Pero yo creo que sí, porque está haciendo mención acerca de, ¿se acuerda que quién anunciaba el nacimiento del Señor Jesucristo en los cielos? Y que los pastores oyeron y vieron. Coro de ángeles. Con trompeta de Dios. Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ya? Eso es un orden. Los que están muertos, si Cristo viniera hoy, todos los muertos en Cristo resucitan y suben a la presencia de Dios. Luego los que estamos con vida seremos transformados en el cielo. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que vemos justamente que muchos creen que se está refiriendo a este evento en 1 Tesalonicenses 4. La palabra iglesia se repite 20 veces en los primeros 3 capítulos, pero ya no se menciona, y ahí anoten la palabra iglesia, ese sí que está en su hoja, la palabra iglesia se repite 20 veces en los primeros 3 capítulos, pero ya no se menciona más hasta el capítulo 22. Y para un orden de estudio, no se olvide nunca que eso yo lo aprendí de apenas llegué aquí a estudiar Apocalipsis, del capítulo 6 al capítulo 19 habla específicamente del juicio que está aquí en la tierra. ¿Ya? Del capítulo 6 al capítulo 19 es del juicio que está sucediendo aquí en la tierra. ¿Ya? Así que cuando miramos nosotros Apocalipsis no está hablando tanto del cielo. Está hablando desde el capítulo 6 al 19 de los eventos que están sucediendo aquí en la tierra. ¿Ya? Así que para muchos creemos que la iglesia obviamente está en los cielos durante los eventos horroríficos aquí en la tierra. Volvamos ahí a Apocalipsis, por favor. Volvamos a Apocalipsis. Hasta el versículo 6, del 2 al 6. Al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono, uno sentado. ¿Quién está sentado en el trono? Yo los dejo ahí nomás para que ustedes piensen, desarrollen ahí el pensamiento. ¿Quién está ahí sentado? ¿Y Juan lo describe? Leamos, ¿ya? Al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono, ¿qué dice? Uno estaba sentado en el trono. No está a la diestra. Uno está sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de coralina. Y había cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante al aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había, ¿qué dice? 24 tronos, ¿ya? Que por si acaso están sus hojas, lo vamos a leer más adelante, pero los 24 está haciendo una referencia a la Escritura, a los santos, a todos los santos desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. 12 representativos por las 12 tribus de Israel, del pueblo judío, del Antiguo Testamento, salvos por si acaso por la gracia. Todos han sido salvos por la gracia, pero representa a 12 del Antiguo Testamento, a los 12 hijos de Jacob, más los 12 apóstoles, ¿ya? Que representa el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Y vi sentado a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas.
Acuérdense que Juan está describiéndonos cosas y nosotros en un comienzo tenemos que pensar literal, pero después el mismo Juan o el mismo texto nos va a ir aclarando qué se está refiriendo. ¿Y del trono salían qué cosa? Pregunta, y eso es lo que yo les quería preguntar. Describió a todos, pero no describió al que estaba sentado en el trono. Pero al que ve sentado en el trono, ¿por qué no dice, ay, era de barba, de pelo blanco, de vestir? ¿Por qué no lo describe como el resto y no tiene una corona? Bueno, ahí es donde yo les preguntaba de repente, porque ¿cómo describimos? Ustedes dijeron a Cristo, ¿cierto? Sentado en el trono, que es Dios. Pero yo a Cristo lo puedo describir. Pero Dios es incorpóreo. Es invisible y lo único que yo puedo ver es su manifestación en gloria. Por eso dice, y vi relámpagos. ¿Qué vio Moisés? Luz que casi lo cegó. Y él nos está mostrándonos a Dios, porque nadie puede ver a Dios. Y a pesar de que él fuera llevado, él está limitado. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Así que cuando estamos viendo esto, dice que justamente van a llegar ahí no solamente estos seres vivientes, sino que después van a llegar más gente. Y mire por favor versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y déjeme decirle algo, que la traducción original, o que diga el texto original en el griego, dice como mar de cristal. ¿Ya? El original dice como, no es un mar de cristal, es como. ¿Se acuerda cuando descendió el Espíritu Santo en el bautismo de Jesucristo? Dice que descendió el Espíritu Santo como paloma. No era una paloma, sino que describieron lo más parecido posible a algo que ellos entendieran. ¿Cómo usted me describe a mí, por ejemplo, a ver, de los que no he hablado de la selva nunca con ellos? A ver, ¿con quién no he hablado? Con el Ángel, descríbeme una guatusa. ¿Qué es lo que es eso? Eso es lo mismo que yo estoy esperando que Ángel me dijera. ¿Qué es lo que es eso? Y si tú no conoces una guatusa y no conoces ese animal, es un animal, y te la demuestro, tú me vas a decir, se parece a un ratón. Que a propósito es muy rico por si acaso. Sabroso, rico, asadito rico en la guatusa. Es un ratón gigante, grande. Pero tú me dirías, ¿se parece a? Entonces cuando vieron al Espíritu Santo, ¿había algo para describir al Espíritu Santo? No. ¿Y qué buscaron? Lo más parecido. ¿Cómo? Cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 10, dice que también descendió como lenguas de fuego. No lenguas de fuego, como lenguas de fuego. Y en el original dice que vio el mar como un río, un mar de cristal. Así que, ¿qué vio Juan? Aunque podemos encontrar alguna explicación a eso. Pero mire, sigamos. Eso lo vamos a explicar ya nomás. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Qué habrá visto Juan? 4 seres vivientes llenos de ojos. ¿Ángeles? Lo más probable.
Y el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante. ¿Sabe qué, hermano? Cuando se escribió este texto, y este texto empezó a repartirse entre medio de los discípulos en la primera era cristiana, en el año 170 después de Cristo, un discípulo de un apóstol nos dejó un escrito. ¿Sabía usted eso? Y ese discípulo nos explica qué son los 4 seres vivientes. Esto no está en la Biblia. Está en un discípulo de un apóstol y que quedó escrito. ¿Eso puede haber inventado? Sí, puede haber inventado porque no está en la Biblia, pero no se olvide que nosotros, el pueblo cristiano, creemos no solamente en la Escritura, sino también creemos también en la tradición. ¿De quiénes? ¿De los apóstoles? ¿De los padres de la fe? ¿Ya? ¿Quiénes eran los padres de la fe? Los discípulos de los apóstoles. Y hasta por ahí, con un poquito más, los discípulos de los apóstoles. Por eso cuando ustedes me dicen, y hoy día alguien me dice, pastor, me han preguntado, pastor, ¿usted cree en la Inmaculada Concepción? ¿Usted cree que la Virgen es inmaculada? No. ¿Por qué no lo cree? ¿Tiene cómo defender? No tengo mucho cómo defender. Sí puedo defender con otros textos, pero no tengo un texto que diga que María era pecadora, aunque hay un texto cuando María se dirige al Señor Jesucristo, le dice, oh, tú mi Salvador. María necesitaba salvación, si no sé por qué era pecadora, pero son textos. Entonces, ¿a qué apelo yo? Cuando estoy conversando con un teólogo, yo voy a ir a la patrística. ¿Han escuchado ese término? La patrística, que es los escritos de los patriarcas, de los padres apostólicos, los discípulos de Juan, los discípulos de Pablo, el discípulo de Mateo. Eso se llama patrística, ¿ya? Ellos dejaron escrito. Y sabe usted que ninguno de ellos nos habla, por ejemplo, nos habla acerca de la Eucaristía, no nos habla acerca de María que es inmaculada, no nos dicen de la Asunción de la Virgen, no nos hablan de ninguna de esas cosas. Entonces yo puedo decir, no, la Iglesia no lo menciona, la Biblia no lo menciona, ni los padres apostólicos lo mencionan. Así que yo no tengo por qué tomarlo y hacer que es verdad. Ah, pero es que en el año 1600 el cura tanto lo dijo. No, ya eso ya es 1600. Estoy hablando de la primera era. ¿Ya? Entonces cuando usted a veces está haciendo un estudio y hay cosas que a veces en la Biblia no están o algunas religiones creen en algunas cosas, yo voy justamente a... Cuando no está la Biblia, cuando la Biblia no me zanja, yo voy a ir a los padres apostólicos. ¿Ya? Ahora, ¿los padres apostólicos se podrían haber equivocado? Sí, también se equivocaron a veces. ¿Ya? Pero otro padre apostólico los corrigió. Pero hasta ahí no más tenemos, porque ¿saben qué? En el año más o menos, en el año 200, ya casi estaba la gran mayoría de los textos bíblicos en todas las iglesias. Hasta que en el año 325, donde se juntan y hacen un concilio donde dicen, estos son los libros que vamos a incluir en el canon, y supuestamente se cierra el canon ahí con los 66 libros. Pero eso es porque ya estaba mucho antes. Acuérdense que lo mencioné la semana pasada, lo mencioné en el estudio el día lunes, que los dones de manifestación iban a ir desapareciendo a medida que va llegando el Evangelio. Y vemos al apóstol Pablo que ya en sus postreros días ya no hacía milagros de sanación. Pero antes sanaba, porque tenía el don. Pero en 1 Corintios 13, versículo 8, dice la Escritura que cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará.
Entonces los dones empezaron a desaparecer, así que por eso no tenemos más manifestaciones de dones, de estos dones mencionados en Corintios capítulo 12, ya en el año 100, ya estaban desapareciendo. Por eso les digo que más o menos en el año 200 estaba gran parte de la Escritura. Y le estaba mencionando que este discípulo llamado Irineo, que alguno de ustedes lo ha escuchado hablar, en el año 170 nos dijo quién eran esos 4. ¿Y saben quién eran esos 4? Eran los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque cada evangelio nos representa a Cristo como un león, uno representa a Cristo como un sacerdote, a otro como un cordero, y así sucesivamente. Yo le digo, eso no está aquí, pero está en la historia. Y eso es lo maravilloso para que ustedes vean que cuando alguien dice, no, pastor, yo soy solo Biblia. Sí, hay que ser solo Biblia. Pero ¿qué nos da claridad también? Otros estudios y gente que estuvo y tiene que haber escuchado de su maestro esta explicación. Pero sigamos leyendo el texto. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, ¿qué decían estos ángeles? Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Así que dése cuenta, vio un rollo y dentro de ese rollo 7 rollos, porque está hablando de la práctica antigua. Era la forma como se guardaban los rollos. Era un rollo, dentro otro rollo, otro rollo, otro rollo. Pero estaban sellados, nadie los podía abrir. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? ¿Quién puede abrir el sello o quién puede abrir los sellos? Nadie. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado en ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. ¿Quién? Jesucristo, el único que puede abrir los sellos, el único digno. Y miré y vi aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, poder por si acaso, 7 ojos, demostrando su omnipresencia, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, demostrando su omnipresencia, está en todos lados. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían, ¿qué cosa? Ahí agarró a alguien y hizo un dibujo y nos puso en una nube a nosotros como medios piluchos tocando arpas. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes se ven tocando arpa? ¡No! En una nube con un arpa. Bueno, las arpas, todo eso no sé si está ahí en sus hojas. De ahí vamos a rellenar la hoja, no se preocupe, estoy leyendo para que vaya entrando en contexto. Las arpas son las alabanzas, no es que tienen arpas, son canciones. ¿Ya? Y no solamente están tocando, alabando a Dios, porque después de orar toman la copa. Y las copas, y gracias a Juan, que Juan nos dice que son las copas.
Y nos dice que son las oraciones de los santos. ¿Se da cuenta que Juan lo aclaró? Las copas es igual oraciones de los santos. No eran copas literales. Pero eso lo dice ahí. ¿En qué texto me quedé? Al 9. El 9 ya. Y siempre aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono. ¿O no? Ahí, en el 9 o del 5. Del 5:9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios y de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. ¿Y de quién? Y su número era de millones que decían a gran voz, ya no más adelante, me adelanté un poquito, que decían a gran voz: el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra, la gloria, el poder de los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: ¿y por qué a tanta gente le cuesta decir amén si lo que más va a decir usted en el cielo va a ser amén? ¿Sabía usted eso o no? Practique, empieza a practicar. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Solo decirte que, ¿quién está ahí? ¿Quién están a los pies del trono? Todos los creyentes. Y es por eso que simbólicamente, para que usted entienda, dice que habían 24 tronos, donde habían 12 tronos del antiguo, pero está representando a todos los santos. No es que solo están en el cielo los 12 patriarcas de los 12 príncipes de las tribus y los 12 apóstoles, no, es todos los creyentes. ¿Ya? ¿Están dónde? En el trono. Y aquí usted tiene que entender que, ¿cómo empieza? Porque se van a empezar a abrir los rollos. Y en especial cuando se abren los rollos es sentencia, juicio, empieza a quedar la escoba, hermano. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? Adorando, alabando, cantando a Dios. Y se empiezan a abrir los sellos y empieza a derramarse toda la furia de Dios sobre la tierra. Para que vaya entendiendo el contexto. ¿Ya? Y ahí es donde muchos dicen: no, pero cuando se abran los rollos todavía nosotros vamos a estar en la tierra. Y ahí hay varios que van a tener posiciones. Otros van a decir: no, cuando se desaten las copas recién el Señor, que eso es al final. Entonces ahí hay para mucha gente mucha opinión. ¿Les puedo dar mi opinión? No quiero influenciar en nadie, pero voy a dar mi opinión porque tengo el micrófono. Yo creo que me voy antes que venga el juicio. ¿Ya? Eso es lo que yo creo. Pero no tengo problema con que otro crea algo diferente. ¿Ya? Y siempre he dicho la misma broma, algunos se molestan, pero les voy a decir dónde dejé la llave de la puerta de mi casa para que me la vayan a cuidar mientras yo me fui. Algunos se molestan con esa talla, pero les voy a dejar mis claves del banco y todo anotadas en tal parte. Dice así, vamos, avancemos. Me pusieron la música ya para terminar. Me están cortando ya. Vamos. ¿Quiénes son los santos y los redimidos y los siervos de Dios presentes durante la tribulación? Ellos son los que se van a convertir durante el periodo de la tribulación. Eso lo estoy por si acaso en un párrafo grande ahí donde dice capítulo 6 al 19. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Solo mención por si acaso. La mayoría de ellos serán mártires por la causa de Cristo, por no aceptar la marca de la bestia ni adorar a la bestia.
Lo que pasa es que, según los textos que nosotros vemos en Apocalipsis, hay una oportunidad de conversión para los que están aquí en la tierra. Porque nosotros nos fuimos a la presencia de Dios, estamos en el cielo. Pero hay una pequeña oportunidad que Tesalonicenses dice que va a ser muy poca, donde Dios, como no está la iglesia es quitada de la tierra. Al estar quitada la iglesia, también dice la Escritura en Tesalonicenses que es quitado el Espíritu de Dios sobre la tierra, pero ojo que no se puede quitar el Espíritu de Dios, sino que su injerencia sobre la tierra. ¿Ya? Y Él manda 144.000, que a usted alguna vez le han golpeado la puerta y le han hablado de los 144.000, que según ellos están en Pensilvania, según la Biblia todavía no vienen. Esos 144.000 son enviados para que sean pregoneros de Jesucristo. Y gente de la tierra se puede aún todavía salvar, pero la condición, que es lo que menciona Mateo 24, que de ahí muchos han sacado de contexto el versículo que dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mateo 24. Pero Mateo 24 en su profecía se está refiriendo a este periodo de la tribulación. Entonces cuando Mateo está relatando, Jesucristo está relatando los fines de los últimos tiempos, y en Mateo 24 dice, el que persevera hasta el fin, el que persevera con su vida durante los 7 años de tribulación y muere aquí en la tierra, mientras nosotros, ¿dónde estamos? Esa persona podría, si muere por Jesucristo, llegar a la presencia de Dios y juntarse con nosotros. ¿Ya? Y ahí vamos a entrar más adelante con la boda, con los convidados, con los amigos del novio y todo lo demás, vamos a explicar todo eso. Pero para que entre en contexto usted entienda. Pero la única manera de salvarse ahí va a ser solamente por la vida. Y son pocos, ¿ya? Porque dice el Señor que envía un poder engañoso para que no crean la verdad. ¿Ya? Es muy poquitos. Y yo siempre he creído y yo he pensado, esto es algo mío también, que yo creo que esos 144.000 que van a venir, yo creo que gran parte del trabajo va a ser a los que nunca han escuchado del Señor Jesucristo. Aunque no hay excusa, porque dice Romanos capítulo 1, versículo 20, que el poder de Dios y su deidad se hacen claramente visibles a través de la creación, por lo cual no hay excusa. Pero creo que Dios, porque se imagina yo siendo salvo o a punto de ser salvo, y yo digo, no me quiero convertir porque quiero jaranear todavía. Total, cuando vengan los 144.000, ahí me convierto. Sería re fácil, ¿o no? Por eso el Señor dijo que serán engañados. Los que estuvieron así de cerca, de no tomar la decisión por Cristo, yo creo que Dios va a poner un espíritu que no entiendan, porque estuvieron a punto, pero por decisión propia, porque el Espíritu Santo los trató de convencer, pero ellos no quisieron. Y cuando vean los juicios, vean todo, era verdad lo que me dijeron, entonces me va a convertir. No, yo creo que no va a ser así. Dice en el punto número 2, anote número 2 del versículo del 2 al 6 que lo hemos leído. Número 2, Dios sobre el trono. Está Dios en el trono, del versículo 2 al 6. Y Juan no intenta describir físicamente a Dios, sino el trono donde se sienta. Y todo lo que ocupa Juan es simbolismo justamente y destaca su santidad, su majestad y su obra de creación. Y el mensaje que estaban los seres vivientes al lado de él, decían, santo, santo, santo el Señor Dios Todopoderoso. ¿Y vio lo que está entre paréntesis? Jehová Elohim Shaddai, es Señor Dios Todopoderoso. Después dice en el punto número 3, los 24 ancianos
en el capítulo 4, versículo 10 y 11, y capítulo 5 del 8 al 10. ¿Quiénes son? Hay diferencias de opinión, pero parece que son representativos de todos los creyentes de todos los tiempos, representados en los 12 patriarcas de las tribus de Israel y los 12 apóstoles. Y la clave está en el capítulo 5 del 8 al 10, porque la frase que ocupa, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Se acuerda que nos dice el Señor después que somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa? Y son ellos los que están ahí en el trono, delante del trono. ¿Por qué son 24? 12 es el número del gobierno de Dios en la tierra. Y esto es para que lo hablamos la semana pasada, números en la Biblia tienen también una importancia. No están porque sí. 12 es el número del gobierno de Dios. Por eso habían 12 apóstoles, por eso habían 12 tribus. Pero 12 por 3, 3 por 4 es 12. 3 es el número de Dios y 4 la tierra. Por hecho de ser 12 es el gobierno de Dios en la tierra. Por 24, un gobierno en el antiguo y un gobierno en el nuevo. El número 2 aquí habla de 2 testamentos, es decir, de los judíos y la iglesia. Ya como el número es simbólico, no hay problema o contradicción de que Juan no está incluido todavía. Dice que llevaban estos 24 ancianos las coronas que llevan, y son coronas de victoria y no de soberanía, por si acaso. Y se acuerda usted que por tiempo no lo vamos a leer, pero ahí están, que los creyentes, aquí estando en la tierra por su comportamiento, van a recibir coronas. Entonces no es que tengan una corona, sino es representativo de lo que uno puede ganar por ser un buen creyente en la tierra. En Santiago capítulo 1, versículos 12, todo aquel que confiesa a Jesucristo recibirá la corona de vida. ¿Usted tiene la corona de vida ya? En segunda de Timoteo 4:8, la corona de justicia. En primera de Pedro, la corona incorruptible de gloria. En primera de Tesalonicenses 2:9, la corona de que me gloríe, corona de evangelismo. Apocalipsis 2:10, los que evangelizan por si acaso se van a llegar a esa corona. Apocalipsis 2:10 menciona también la corona de vida nuevamente, que tiene que ver con premios justamente en el cielo para el gobierno. Y hay una corona que no está anotada ahí, que es la corona que reciben los pastores. Solo para los pastores. ¿Ya? Y es por el trabajo, por el arduo. Y en realidad, creo que ojalá todas la recibieran, pero algo que el Señor por algo llamó a algunos nomás. Y los que somos pastores vamos a poder recibir esa corona. Me da no sé qué hasta mencionarla, que me siento como que nada que ver. No, si todos somos iguales, pero es algo de Dios. Los 4 seres vivientes del versículo 6 al 9. Los 4 seres vivientes son ángeles semejantes a los querubines de Ezequiel capítulo 1, 10. Y están ahí para que usted estudie en su casa. Semejante a los serafines de Isaías 6. Son ángeles. ¿Ya? ¿Y por qué tenían tantos ojos? Representativo de que nada escapaba de... Se podría decir, ¿cómo podría ser? La palabra que muchos teólogos ocupan ahí es como veracidad, es que estaban pendientes de que todo lo que estaba ahí era real. Ellos eran como ministros de fe, estaban ahí mirando que todo tenía que ser tal cual. Los 4 seres representan, y esto es lo que yo les mencionaba, lo que dijo justamente un discípulo de un apóstol. León, Cristo, como el rey de los judíos, mencionado en Mateo. El becerro, Cristo, como el siervo de Jehová en el libro de Marcos. El hombre, Cristo, el Hijo del Hombre en Lucas, y el águila, Cristo, Dios encarnado
Y lo único que está haciendo, por si acaso, es que está mostrando los 4 aspectos de la obra de Jesucristo aquí en la tierra cuando Él vino. Porque Cristo vino como cordero. ¿Sí o no? Sí. Pero también era rey. Y lo quisieron coronar rey. Pero Él dijo que su reino no era de esta tierra. Y Él se consideró hijo de David como hijo de hombre. Y Él mismo dijo en Colosenses, yo soy el Dios encarnado. Después Cristo, cuando todos estos 24, o los creyentes, o nosotros, o tú hermano por si acaso, en el capítulo 5, del 1 al 7, estamos ahí y hablamos justamente. La frase clave ahí, digno eres. Y por si acaso, el capítulo 5, el capítulo 4 y capítulo 5 no estaban cortados en el original. Acuérdense que los capítulos y versículos fueron puestos mucho más adelante cuando los apóstoles escribieron. No existían los capítulos, ellos no escribieron en capítulos. Ya. Se leía en rollos y se iba avanzando. Se terminaba ahí y se guardaba el rollo porque los rollos se iban abriendo y el rollo estaba escrito, por si acaso, así. Por ejemplo, Génesis, y estaba escrito así, para allá. Iban avanzando en el rollo. ¿Y dónde quedamos? Aquí, y quedaban los 2 rollos juntos. Después venía el sacerdote y abría el rollo derecho para leer la parte de la escritura. Y cerraban, cuando terminaba de leer, cerraba a la izquierda. Y era la única manera para no perderse. ¿Dónde quedé? El rollo medía como 15 metros. Imagina un rollo de... ¿Dónde quedé? No. Y un hombre, no me recuerdo el nombre, que lo leí, un hombre, por si acaso, fue, si no me equivoco, fue un jesuita de la Iglesia Católica, que dijo, pongámosle el número para poder leerlo y todos nos puedan seguir y dónde está el versículo. Ya, es algo moderno, lo de los números. Por eso, en los originales no hay capítulo 4 y 5. Es un solo escrito, capítulo 4 y 5. Entonces, cada vez que lo leamos hay que leerlo completo. ¿Ya? Debemos acordarnos, en los 2 asteriscos, que Cristo es el centro de la atención, siempre, de toda la Escritura. ¿Ya? ¿Dónde va usted? En el 5. 5 tienen que escribir ahí, digno eres, que era la palabra clave en ese capítulo. Punto número 5, digno eres. Y en el anterior eran los 4 seres, representan los evangelios, en el punto anterior. En león, becerro, hombre y águila. Debemos recordar que Cristo es el centro de atención. Por eso dice el versículo 6, y anoten su hoja en medio del trono. Porque habían simbólicamente 24 tronos, pero había alguien en el medio, representativo justamente de la atención en Cristo. Dice en el versículo 1 del capítulo 5, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte. Y ahí está, por si acaso, el nombre de aquel ángel fuerte es Gabriel. ¿Y por qué Gabriel? Por su significado. Porque Gabriel significa la fuerza de Dios. No se olvide que Gabriel fue enviado a Zacarías, a José y a María, con noticias de la primera venida de Cristo. También Gabriel fue enviado a Daniel. Y es por eso que Cristo era y es el único digno de abrir el libro de los 7 sellos. ¿Y por qué era digno el Señor Jesucristo? ¿Qué lo hacía digno? No estemos hablando de su deidad. La Biblia nos dice por qué era digno y está en su hoja.
Era digno porque era del linaje mesiánico. Era el león de la tribu de Judá y la raíz de David. ¿Por qué? Porque eso fueron una de las cosas que Dios dijo. El que va a venir tiene que ser de esta tribu. No sé si usted ha leído alguna vez Génesis capítulo 49. En Génesis 49 se está muriendo un abuelito llamado Jacob. Se está muriendo. Ya le quedan poquitos días de vida. Y llama a todos sus hijos. Y llegaron sus hijos. Y llamó a uno en el versículo 9, si no me equivoco, y 10. Y es Judá. Y le dice a él, ahí está, mire, gracias Martí. Le está hablando a Judá, pero le está diciendo una profecía a Jacobo antes de morir. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. Por si acaso, C.S. Lewis, cuando hace las crónicas de Narnia, estaba pensando en este pasaje, por si no lo sabían. Un gran pastor y un gran predicador, que a la vez era escritor de historias, que muchos de ustedes han visto las películas, la saga, escrita por un pastor. Y él, ¿se acuerda que el león lo ponen en la piedra y muere? Pero después, ¿qué pasa con el león? Resucita, porque es Jesucristo. ¿Ya? Para los que no han visto la película. Se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Versículo 10. No será quitado el cetro o el reinado, el cetro el que tenía el rey de Judá. Va a reinar por siempre. ¿Cristo reina por siempre? Ni el legislador de entre sus pies. Él pone reyes y saca reyes. Pero el reino de Cristo no se puede sacar hasta que venga Silo, y a él se congregarán, ¿quiénes? Está hablando de eso. ¿Ya? Apocalipsis capítulo 5. Por eso era el león de la tribu de Judá, por su sacrificio del cordero inmolado, porque Isaías capítulo 53, versículo 7, nos anunció que iba a morir un cordero por nosotros. Otra profecía, reafirmada por Juan capítulo 1, versículo 29. Y porque Él es Dios, por eso es digno. Colosenses 2, del 9 al 10. Dice que lo vieron, dice Juan que lo vio y que eran siete cuernos. Cuernos representa poder. 7 es el número absoluto, así que está demostrando la omnipotencia. Por si acaso, ¿saben quién envió una imagen con 7 cuernos refiriéndose a Jesucristo? El profeta Daniel. Y Daniel dice, y vi en visión los 7 cuernos. Y está mirando a Jesucristo. En el capítulo 7, versículo, no me acuerdo, pero capítulo 7 de Daniel. Los 7 ojos representan conocimiento, que lo que yo les decía que es omnisciente, todo lo ve. Y los 7 espíritus enviados por toda la tierra es la omnipresencia de Dios. Porque Cristo es el único que puede arreglar el desastre que la humanidad ha hecho en el mundo. Cristo es el cumplimiento de la primera profecía de Génesis 3:15, que lo vimos la semana pasada. El libro que se abre es el libro de los 7 sellos, que está escrito por dentro y por fuera. En otras palabras, la profecía se está completando, está completa. Y parece ser el mismo libro abierto que aparece en Ezequiel 2, del 9 al 10, y en el mismo de Daniel 12 al 4. Porque se acuerdan que Daniel fue mandado a sellar el libro por Gabriel, pero ahora Gabriel fue enviado ¿a qué cosa? A revelar el libro. ¿A quién? Daniel lo cerró y Juan lo abrió. Porque alguien podía ver qué estaba sucediendo, qué iba a pasar en el cielo
desde Daniel hasta Juan? No, a no ser que le fuera revelado. Y es por eso que algunos van a decir, pero pastor, Pablo vio, sí, pero acuérdese la mención, dice que Pablo vio los cielos abiertos. Algo vio. Y vio al Hijo sentado en su trono. Vio parte del cielo, pero fue porque Dios se lo permitió. Los rollos, el libro eran como 7 hojas en un rollo dentro de otro, sellado a la medida que un sello se abre, se va revelando el otro. Por eso va en orden todos los eventos. ¿Se acuerda que les mencioné que Apocalipsis está escrito en orden? Los 7 sellos cuentan todo lo que va a suceder del capítulo 6 hasta el final del libro. Entonces ahí es donde está toda la atención de Apocalipsis. Y al fin de esta visión, un concierto que comienza con los 4 seres vivientes, luego los 24 ancianos, después los muchos ángeles, millones y millones alrededor del trono, finalmente con toda la creación. La adoración de Dios va a un aumento. ¿Y quiénes están cantando ahí? Hasta el hermano más desafinado de la iglesia va a tener que cantar. Dese cuenta cuando usted mira el Antiguo Testamento versus el libro de Apocalipsis, va a encontrar que en Éxodo 26, 30 al 35 está el lugar santísimo. Pero en Apocalipsis nos presenta el trono de Dios. En el Antiguo Testamento nos presenta, antes de entrar al lugar santísimo, el candelero de los 7 brazos. Y la Biblia nos dice en Apocalipsis 4:5, 7 lámparas de fuego ante el trono. En Éxodo 30, 18 nos habla de las fuentes de bronce que estaban al ingreso del patio, por si acaso, agua, fuente. Y en Apocalipsis 4:6 nos habla del mar de cristal. Dice que en el arca habían querubines sobre el propiciatorio. ¿Y qué está sucediendo en el trono de Dios? 4 criaturas vivientes. Dice que habían sacerdotes, y aquí hay ancianos, reyes y sacerdotes, es lo que somos nosotros. En Éxodo 31:9, el altar del holocausto. Vamos a encontrar en Apocalipsis 6 el altar. En Éxodo 31 se prendía el altar de incienso, donde justamente eran brasas donde se le echaba la cáscara de un árbol llamado incienso. No piensen lo que le ponen en la tienda y lo contaminan a uno cuando entra. Piense justamente que, y lo vamos a ver después, porque el incienso significa algo. Tiene un simbolismo, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué vio? El arca del pacto. ¿Y qué está en el cielo? El arca del pacto. Cierro con esto. No. Pero no me hablen así como que, ay, háblame, dime. La última línea. Ah, ya. Ahí. Nota. Comparación del templo terrenal con el santuario celestial. Y con eso quería cerrar para el día de hoy. Y esto me costó harto en el sentido de comprenderlo. Como en el año, ¿cuándo fue la pandemia? 2020. Ya. Antes de la pandemia, me puse a estudiar en un instituto en Estados Unidos que se llama Instituto Bíblico Nacional de Nueva York. Y una de las cosas que que estaba estudiando era sobre todo un tema de Apocalipsis. Y lo que yo nunca me había percatado, y ahí yo me empecé a percatar, que cuando empecé a comparar por un estudio que me mandaron a hacer, de una de las clases, que comparara el cielo descrito por Dios en la Biblia y el cielo que vieron los hombres en la tierra, que son algunos muy pocos.
¿Quién vio los cielos abiertos? ¿O quién vio el cielo? Moisés. Porque ¿de dónde sacó el diseño Moisés? Del cielo. Le dijo que construyera el tabernáculo tal cual como lo que va a ver en el cielo. ¿Entiende por qué ahora usted está viendo lo mismo? 7 lámparas, 4 querubines dentro en el lugar santo, las fuentes de agua, el mar de río cristal y así sucesivamente. Los toros. Entonces, Moisés, cuando yo estudié a Moisés, Moisés vio lo mismo que vio Juan. Cuando estudio un poquito a Pablo, también ve lo mismo. Cuando empiezo a ver algunas descripciones de Daniel, que también Daniel vio el cielo, lo mismo. Y déjeme decirle, ninguno de ellos vio calles de oro. Ninguno de ellos vio ángeles saltando de nube en nube. Y ahí yo dije, y lo dije el otro día, yo creo que Dios lo puso de esa manera para que cuando alguien es nuevo en la fe, lo pueda entender que hay un lugar especial para nosotros. Y no necesitas grande teología ni hacer todas las comparaciones y los estudios. ¿Cuántos de aquí, sin saber nada de la Biblia, creemos y creíamos en el cielo? La mayoría, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros creíamos en su momento que habían calles de oro y todo lo demás? Yo también. Pero eso no me hizo y ni me ha cambiado mi fe. Me fortalece mi fe hoy día. Porque hoy día la Biblia me revela que Dios es un Dios, le digo, primero de orden, todo ordenadito. Segundo, que dice que no nos reveló todo, porque nuestra mente es limitada. Pero nos quiso enseñar algo con cosas prácticas, con simbolismo. Y Él mismo enseñó a través de parábolas. Y la razón por qué enseñó por parábolas es porque quería que el mundo, los religiosos de aquel tiempo no entendieran. ¿Quiénes podían entender y comprender todo esto? Y lo que está usted entendiendo hoy día es porque el Espíritu Santo usted le predicó a Jesucristo, lo convenció de que necesitaba a Cristo como su Salvador. Cuando usted lo recibió, ahora usted puede entender las parábolas y puede entender los simbolismos, pero es gradual. Y quizás en 10 años más vamos a hacer un estudio parecido a este y te aseguro que vamos a entender más todavía, porque eso es el Evangelio. El Evangelio nos apunta hacia allá, el Evangelio es progresivo. A no ser que Cristo venga mañana. Pero una cosa sí sé que vamos a hacer. Cantar. Las arpas. Las copas. Vamos a seguir orando en el cielo. Así que el ministerio de oración tiene para rato. ¿Ya? Así que esas cosas. Baile no hay, Martita, por si acaso. No hay baile, no hay carrete allá en el cielo, por si acaso. Eso es para los abuelitos, por si acaso, lo siento. Vamos a cantar, sí. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos, mi Señor, gracias Dios por tu maravilloso libro. Reclamamos humildemente, Dios, en esta noche, las bienaventuranzas por leer tu libro. Nos dijiste en tu palabra, bienaventurado el que lee este libro. Y es lo que estamos haciendo en esta noche. Queremos ser felices, Dios. Danos felicidad por leer tu escritura. Y poder saber que estamos creciendo, aprendiendo cada día más y que podamos contarle a otros las maravillas que se vienen o anunciarle a otras personas el juicio que viene de parte de Dios. Dios, también sabemos que hay más gente que necesita escuchar el Evangelio. Necesita, Dios, saber que tú vas a venir, vas a volver. Y nosotros que tenemos el antídoto, la respuesta al pecado, no nosotros como tal, pero sí sabemos quién lo puede curar, que es Jesucristo. No dejemos de anunciar a Jesucristo. El libro de Apocalipsis lo único que hace es ensalzar a Jesucristo.
Así que gracias, Padre, por la posibilidad que nos da de estudiar. Y si hay alguien aquí o que nos va a ver por las redes o nos está viendo, si tú todavía no has confesado a Cristo como tu Salvador, si tú no sabes a dónde vas a ir cuando mueras, déjame decirte que así como Dios habló del cielo, también habló del infierno. Y dice que allá va a ser el lloro y el crujir de dientes, donde vamos a experimentar la soledad máxima, el hombre, la mujer que llega a ese lugar porque no quiso aceptar ni recibir el llamado de Jesucristo para limpiarlo de su pecado. Así que si no estás oyendo, solamente ahí donde estás, en tu computador o aquí en esta noche, aquí, dice la Escritura que a todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Lo único que tienes que decir: Padre, me arrepiento de mis pecados, quiero que seas mi Dios y quiero que me salves. Quiero que me des vida eterna porque no quiero perecer. No soy digno de recibir tu salvación. Por eso necesito de ti, que tú eres digno, 3 veces santo. Te invito a mi vida y te recibo y te acepto y te abro la puerta de mi corazón para que me des salvación. No por mis obras, solo por lo que tú hiciste en la cruz. Así que si haces algo como esto, mi hermano, si oras de esta manera y tienes la fe, te aseguro que Dios confirmará con el mismo espíritu de que tú eres un hijo de Dios. Bendice esta noche, Dios. Aprovechamos de orar, Dios, también por la ofrenda que va a ser tomada en esta hora, donde nosotros damos también con todo nuestro corazón. La Biblia dice que hay que dar con un corazón alegre. No a la fuerza, ni porque quiero algo de Dios por una necesidad, sino que tú amas al dador que lo hace con alegría, con felicidad, porque queremos devolverte de lo que es tuyo, queremos entregarte a ti lo que te pertenece. Así que bendice también, Dios, esta ofrenda, que es tomada para lo mismo, para seguir creciendo en el Evangelio, para el sostén de todo lo que se hace aquí en la iglesia y para anunciar tu Evangelio. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.